El sector de los medicamentos genéricos alcanzó durante 2015 su récord de facturación. Sin embargo, estos datos anticipan una desaceleración debido al menor poder comercial de las patentes que expirarán en los próximos años, así como a las últimas medidas normativas que se han puesto en marcha. De hecho, este mes de enero se ha producido un descenso del 7% en volumen y del 2,5% en valores. El genérico afronta unos años claves para su futuro. Para conocer esas claves del sector, sus deseos y reivindicaciones, contamos con la presencia del recién reelegido presidente de la Asociación Española de Medicamentos Genéricos, Raúl Díaz Varela. Raúl, bienvenido a NetSalud TV. Muchas gracias. Quinto mandato consecutivo. ¿Podemos decir que el sector se cuenta en uno de esos momentos cruciales de todos los que has vivido en estos 5 años? Bueno, yo no diría un momento crucial. Yo creo que, como en distintos momentos, hay muchos retos por delante y la gente ha considerado que era bueno tener estabilidad y que con el equipo de AESEC pues pudiésemos seguir liderando, como hemos liderado un poco el debate sobre los medicamentos genéricos en estos años. Pero no creo que este sea un momento especialmente ni más complicado ni más, digamos, complejo en cuanto a las medidas y tal. Sí es verdad que hay la inestabilidad del gobierno que es un factor que tenemos que tener en cuenta, pero creo que podremos seguir adelante con los proyectos de genéricos. Comentaba en la introducción que este 2015 había sido un año de récord para el sector. Sin embargo, enero ha venido con una caída, como comentábamos, del 7,5 y del 2,5. ¿Será la tendencia que se vivirá este año o...? No, yo personalmente creo que la bajada del mes de enero tiene que ver más con la realidad del invierno que hemos tenido, donde muchos medicamentos, genéricos o no genéricos, no han sido necesarios porque no ha habido, digamos, ni gripe ni grandes cambios climáticos que hayan generado pues más patologías típicas del invierno, y creo que si miramos molécula por molécula está bastante identificado dónde ha estado el problema, ¿no? En este caso hay que decir que es una ventaja, ¿no? O sea, ha habido menos enfermedad y por tanto se han consumido menos medicamentos, pero no creo que sea una tendencia que tenga que ver ni con los medicamentos genéricos ni con los cambios normativos que hubo la última parte del año 2015. ¿Considera que esos cambios, las famosas enmiendas introducidas en la ley de presupuestos, van a afectar negativamente al sector? A ver, nosotros ya venimos cuestionando pues que no tenemos en este momento elementos que favorezcan la introducción del genérico. No creo que las enmiendas en sí mismas sean muy importantes. Sí que creemos que evidentemente hasta ahora teníamos la ventaja de la dispensación de genérico en caso de igualdad de precios, a la discriminación positiva, como le solemos llamar, y ahora esto no va a existir, pero mientras no haya grandes cambios en la prescripción por principio activo, que creo que está muy establecida en muchas comunidades autónomas, no esperamos grandes cambios en el consumo de genéricos, porque es verdad que el paciente está acostumbrado que siempre que recibe una receta por principio activo, pues principalmente recibe al final un medicamento genérico. Sí que es verdad que echamos en falta medidas concretas que favorezcan al genérico, y eso es uno de los objetivos que la Junta de AESEC, y en este caso yo como presidente, pues nos hemos fijado para intentar volver a diferenciarnos de las marcas o conseguir una mayor penetración de genéricos. Y en concreto, ¿qué medidas son las que creen necesario introducir? Bueno, creo que la razón de ser del genérico es claramente reducir el coste del tratamiento, y por tanto tiene que haber una diferenciación de precio. En estos años de crisis se ha intentado reducir más rápido la factura farmacéutica, reduciendo también el precio de las marcas desde el primer día de la salida del genérico. Creo que eso sinceramente pues puede ser una medida coyuntural interesante en un momento de crisis, pero no creo que deba ser la medida estructural que regule el mercado de genéricos o el mercado, en este caso, de la marca tampoco, ¿no? O sea, no se nos debe utilizar como una herramienta únicamente para bajar los precios de las marcas. Creo que debemos tener un tiempo en el que el genérico tenga su precio diferenciado
y al cabo de un tiempo, pues sí, por el mecanismo de precios de referencia, ya las marcas se tienen que adaptar a esos precios. Y esa va a ser una de las principales reivindicaciones que vamos a plantear al nuevo gobierno cuando tengamos un gobierno nuevo. La legislatura que acaba de terminar ha incluido muchas reformas, muchas de ellas con el genérico como protagonismo, lo comentaba también la Real Decreto, la orden de precios de referencia. ¿Cree que han sido positivas y cómo han afectado al sector en estos 4 años? Bueno, no es una cuestión de creer, evidentemente. Yo diría que no la última legislatura, pero sí un poquito antes, desde el 2009 en adelante, pues el mercado de genéricos ha tenido un desarrollo positivo, no vamos a quejarnos de ello, la cuota de genéricos ha crecido, pero también es verdad que ha coincidido con la época en la que, como anticipabas en la introducción, pues vencían muchísimas patentes de productos muy importantes en el gasto farmacéutico y por tanto era normal que esa cuota de genéricos fuese creciendo durante estos años. En este momento ni hay tantos vencimientos de patentes de moléculas importantes, ni por otro lado, pues digamos que ya la evolución de las últimas medidas permiten pensar que el desarrollo del genérico va a ser tan positivo como ha sido hasta ahora. Quizá del 2013-14 y sobre todo el 2015 hemos visto que la introducción de los nuevos medicamentos genéricos, cuando ha vencido una patente de alguna de las nuevas moléculas, está consiguiendo una penetración mucho más pequeña que la que se había conseguido en los años precedentes y por tanto eso es un motivo de preocupación y un motivo de alerta y por eso tenemos que fijar nuevos objetivos y nuevos retos de cara a las administraciones que vengan y que entiendan que si no conseguimos una penetración de genéricos más alta, se nos va a desincentivar el desarrollo de nuevos medicamentos genéricos cuando venzan las patentes y por tanto al final esto va a generar una rueda negativa para la sostenibilidad del sistema. Por tanto creemos que hay motivos más que suficientes para trasladar esta preocupación al Ministerio y a los gobernantes que vengan con los nuevos gobiernos, sean del mismo color que el actual o sean otros nuevos, todavía no lo sabemos. ¿Pero existe margen para ahorrar más con el genérico? Bueno, nosotros recientemente hemos manifestado que claro, cuando el mercado de gasto, sobre todo en farmacia, ya se ha reducido un 27%, pasando de casi 13.000 millones a menos de 9.500, realmente creemos que no hay más espacio, cuando además más del 70% de los productos que hay hoy en día en el mercado que tienen genéricos ya valen menos de 3 euros. No parece lógico que un medicamento que tiene que cumplir una serie de normativas, GMPs y unas calidades y unos criterios de producción bajo determinados estándares tenga que ser tan barato. Por tanto, si lo miramos en ese sentido, no creemos que de gran parte del mercado haya mucho más espacio para ahorrar. Sí que es verdad que todavía hay productos que va a vencer la patente y ahí ya sabemos que la regla general es que tenemos que salir un 40% más barato que la marca y ahí sí que todavía hay espacio, pero lo lógico sería que en esas moléculas que van a salir pues tengamos todavía un tiempo de diferenciación y se nos permita conseguir una cuota como habíamos conseguido en el pasado, pues un poquito más alta. En la rueda de prensa posterior a su reelección señalaba o pedía desviar el foco del ahorro, ¿no? Sin duda. Recientemente, concretamente ayer, salieron los datos por fin, los datos del mercado hospitalario. ¿Qué valoración? Imagino que refrendan un poco lo que señalaba, ¿no? Yo creo que en este momento, no solo nosotros, sino hay informes ya hasta de la Comunidad Europea que así lo manifiestan, ¿no? Es decir, el foco de los gobernantes en este momento tiene que estar concentrado en el gasto sanitario en general y en concreto, si hay que mirar alguna parte del gasto farmacéutico, tendría que ser solo el de gasto hospitalario. Creo que el esfuerzo que han hecho los laboratorios, las farmacias, la distribución respecto al consumo de medicamentos vía el canal de farmacia ha sido un esfuerzo muy grande
y difícilmente sostenible. No se pueden seguir haciendo este tipo de esfuerzos durante mucho más tiempo, cuando además, como hemos dicho, los medicamentos ya están a precios muy, muy bajos. Sí que parece que todas las nuevas terapias a precios altos o elevados son en el ámbito hospitalario. Ahí también sabemos que la introducción de los biosimilares todavía es lenta y por tanto creo que el foco tiene que estar en esa parte del sector farmacéutico en la que tiene que ver el gasto hospitalario. Creo que la tendencia es muy clara, mercado farmacéutico de farmacia en reducción claramente y mercado hospitalario en crecimiento, no diría desbocado, pero sí acelerado, y por tanto creo que el énfasis de las posibles medidas que se tengan que tomar tienen que ir en ese sentido. Esto dentro de un entorno en el que el PIB español crece y creemos que el mercado farmacéutico, después de haber soportado 6 o 8 años de crisis, también tiene que poder crecer. O sea, eso de que ya no se puede crecer más tampoco nos parece lógico. Si ya la economía está creciendo, creemos que el gasto sanitario en general también tiene que crecer. Bien, volviendo a las medidas sobre las que se ha estado insistiendo en el último tiempo, tendremos que hablar del diferencial de precio. ¿Cómo cree que debería articularse esta medida? Bueno, yo creo que en este sentido hay dos posibles propuestas. Una, que sería la más sencilla, es la que existía antiguamente con el mecanismo de precios de referencia. En el momento que vence una patente, el medicamento genérico se aprueba y sale al mercado con un 40% de reducción, pero no se obliga a la marca inmediatamente a bajar su precio, sino que se le obliga únicamente al cabo de un año, cuando ya entra el sistema de precios de referencia y se recalcula el grupo homogéneo. Esa para nosotros sería la más lógica y la más conveniente y la que permitiría un trabajo de un año para introducir los genéricos de una forma adecuada. Si esa pues no es posible, intentaríamos otro tipo de medidas que podrían ser copagos evitables o otras herramientas en las que el paciente tuviese una preferencia por el genérico y entonces en función de eso pagase algo menos que si se lleva una marca. Creo que incluso algunas de las marcas estarían de acuerdo en que, por temas de precios europeos y demás, en poder tener ese diferencial de precio y por tanto quizás sería una herramienta también viable para plantear a las empresas que tienen esos productos innovadores. Pero bueno, va a depender mucho de lo que los interlocutores que vengan opinen, pero sí tenemos distintos escenarios y conocemos muy bien lo que se está aplicando en distintos mercados europeos y hay más de una y más de dos posibilidades, pero siempre con el objetivo de que vuelva a existir una diferencia de precio entre el genérico y la marca. El decreto de precios y financiación se quedó también en el cajón. ¿Cómo valorarían y cómo valorarían también el sector la inclusión de los precios seleccionados? ¿Qué le parece la medida? Bueno, vuelvo... Si me remito a lo que he dicho antes, creo que cualquier medida en este momento que pretenda seguir reduciendo el gasto farmacéutico sin más no tiene sentido. El gasto farmacéutico está controlado, lleva controlado ya varios años y por tanto no seríamos favorables a ninguna medida adicional que pretenda controlar o reducir el gasto farmacéutico. Entiendo que si en algún momento el gasto farmacéutico se descontrola o hay algún momento en el que el gasto farmacéutico crece de una forma superior al PIB o algún valor que se fije un gobierno determinado, pues se puedan tomar medidas puntuales, coyunturales, para intentar controlar, pues yo que sé, una molécula que ha crecido más de la cuenta y tal. Entonces ahí se podría plantear pues una medida concreta para un número limitado de productos en los que por su alto consumo pues ha hecho que el gasto general haya crecido más de lo esperado. Pero siempre creo que tienen que ser medidas excepcionales, dado que el mercado está controlado y lo ha demostrado estos últimos años. Tampoco consiguió cerrar Sanidad con ustedes el famoso pacto de sostenibilidad, que estaba perfectamente acordado, que se quedó a falta de firma. ¿Existió algún problema para que no se llevara a cabo esa rúbrica?
Creo que no deberías preguntarme a mí este tema. Nosotros lo dábamos como cerrado y pendiente de firma. Evidentemente, si luego los ministerios implicados no consideraron necesario o no priorizaron firmar ese documento con nosotros, pues sus motivos habrán tenido, porque hubo mucho trabajo de varios meses para llegar al documento de consenso que se llegó. Yo creo que es positivo, independientemente de que este concreto no se haya firmado, y sí que es verdad que los tiempos quizá no eran los más idóneos, porque todos sabíamos que venían unas elecciones y que además algunas comunidades autónomas se habían manifestado en contra de este tipo de pactos y tal, pero sí que creo que para el bien de todos es bueno fijar unas reglas y una predictibilidad de dónde va a ir el mercado, ¿no? Y que todos compartamos objetivos comunes y si hace falta los pongamos en un convenio, en un protocolo, en un documento en el que todos pues hagamos los esfuerzos que haya que hacer para que sea un mercado predecible y razonable, con unos crecimientos que quizá no son los que antiguamente habían sido en el mercado farmacéutico, pero que permitan sobrevivir a las compañías y al mismo tiempo permitan que el gobierno cumpla con sus objetivos a nivel presupuestario y demás. Por tanto, nosotros seguimos abogando porque haya pactos que permitan la sostenibilidad, pero sin eso quiere decir que tenemos que bajar los precios o reducir más el gasto farmacéutico de lo que está hoy. Por tanto, a los nuevos gobiernos, tanto de comunidades autónomas como del gobierno central que vengan, sobre todo ponernos a su disposición para colaborar y para plantear, sea este protocolo o sean otras versiones en las que hagamos del mercado una cosa que sea predecible y que nos permita a nosotros seguir asumiendo las inversiones que como empresas tenemos que tomar y que son inversiones a medio y largo plazo. No podemos estar pendientes todo el día de ver si va a haber una nueva medida que nos va a afectar dramáticamente cuando estamos poniendo pues eso, nuestro dinero y nuestras inversiones en juego, ¿no? En ese documento que se pudo conocer se habla de una aportación al sistema si se producía un extraordinario incremento de la prescripción y dispensaciones. ¿Podría concretarnos un poco en qué dirección iba esta medida? Bueno, primero hay que entender que el medicamento genérico en sí mismo no genera más gasto. Nosotros venimos a sustituir un gasto que ya existía y al contrario, gracias a que nosotros salimos al mercado, ese gasto se reduce inmediatamente en un 40%. Lo que sí ese documento pretendía prever es, por ejemplo, el caso que si miramos históricamente, pues podría ser el omeprazol, ¿no? Es decir, el omeprazol tenía un precio de más de 30 euros cuando salió el primer genérico y hoy vale menos de 3. Es decir, ha habido una reducción de más del 90% del precio, pero al mismo tiempo ha habido un aumento en el consumo de unidades, porque bueno, pues hay gente mayor, se cronifican las enfermedades y por tanto pues se necesita, digamos, proteger el estómago durante más tiempo para los pacientes que toman varias medicaciones y por tanto el consumo se ha multiplicado por 6 en cuanto a unidades. Pero aún así, como digo, 90 y pico % de reducción de precios, 60% incremento de unidades. En este caso, el equilibrio ya era positivo. Pero podría darse el caso de que algún medicamento, ya digo, por el hecho de que la población envejece o por otros motivos, tenga un incremento no esperado gracias a la entrada del genérico porque se consume más y tal. Pues en esos casos estaríamos dispuestos a aportar. Pero vuelvo a decir, nosotros no pensábamos hacer aportaciones siempre y cuando el gasto estuviese en el entorno de un crecimiento lógico del genérico. Nosotros en ese momento fijamos una cifra que prefiero en este momento no decir porque no es un documento público, pero era por encima del Producto Interior Bruto, porque entendíamos que nosotros no contribuimos al nuevo gasto. Al contrario, nuestra salida al mercado permite una reducción inmediata de un 40% del gasto en cada molécula en la que salimos. Por tanto, nosotros nunca somos un generador de gasto, a no ser que haya un crecimiento muy importante en unidades, que tampoco es inmediato, será con los años. Por tanto, eso es lo que refleja el documento, pero está dentro de lo que es una lógica de sostenibilidad y de cada uno que contribuye y que permite la salida de nuestros medicamentos al mercado. En cualquier caso, un documento perfectamente presentable al nuevo gobierno. Sí, sí, sin ninguna duda. Comentaba antes la predisposición también a colaborar con las comunidades autónomas, comunidad autónoma, por ejemplo, como Andalucía, en el que
se encuentra uno de los temas que más duramente ha golpeado al sector, como son las subastas de medicamentos. Unas subastas que en principio se habló de que podían ser revisadas, ahora no se van a ser revisadas. Imagino que también preocupados por este tema, ¿no? Bueno, ha sido, como sabéis, nuestro caballo de batalla en estos últimos 4 años. Las compañías principales del mercado de genéricos decidimos no participar de un sistema que limita la competencia y que no da libre acceso de todos los medicamentos a los pacientes y tampoco, lógicamente, de acceso a las farmacias. Y por tanto, conociendo como conocíamos, porque trabajamos muy en colaboración con la Asociación Europea de Genéricos también, lo que implicaba eso también a nivel industrial y qué había pasado en mercados de nuestro entorno, como Alemania, los países nórdicos o Holanda, donde la entrada de este tipo de mecanismos de subasta había hecho una desindustrialización y una pérdida también de masa de empleo a nivel comercial. Creíamos que esto era muy negativo para el sector en su conjunto y por tanto no estamos participando. Va a seguir siendo un tema. Yo no diría que no se va a reformar, todavía queda la ley andaluza de sanidad en trámite. Es verdad que no se ha hecho caso a la enmienda que ha planteado el Partido Popular y Ciudadanos apoyó, pero en cambio no así Podemos y el Partido Socialista. Pero yo creo que, bueno, que todo está abierto todavía porque hay una ley en tramitación y creo que además lo más importante, lo que cualquiera debería analizar es qué obtienen los andaluces con este sistema y qué han perdido, ¿no? Y creo que es evidente que el ahorro no es mayor ni mejor que el que se obtiene en el resto de España con los sistemas de precios de referencia y los pacientes hoy están privados de tener las alternativas terapéuticas que sí tienen el resto de españoles, por tanto hay una inequidad clara en el acceso a los medicamentos. Al mismo tiempo a las empresas nos ha coartado nuestra libertad de competencia, que en muchos casos se aplica pues leyes muy proteccionistas de la competencia y en cambio en este caso se está limitando la competencia claramente, además limitando la gestión del precio, que es una gestión que nosotros entendemos a nivel estatal y no a nivel de comunidad autónoma. Por tanto, cogiendo todo digamos, suma de factores, realmente creemos que este sistema no tiene sentido y que pues debemos seguir expresando nuestra disconformidad y sobre todo intentando que los futuros gobiernos andaluces, sea el actual o sean los que vengan, o a través de la nueva ley de sanidad, se plantee abrir un sistema que creo que es mucho más equitativo y mucho más justo para todos los actores y para todos los consumidores. ¿Y teme que se legisle a nivel nacional una suerte de subastas que valida a las andaluzas, tal y como ocurrió en el cataloguiño? Bueno, yo creo que si miramos, yo no diría que eso no ha sido una preocupación dentro de AESEC, porque evidentemente cuando también hemos visto las elecciones autonómicas y en muchas comunidades, pues lógicamente ahora gobierna el PSOE, donde antes gobernaba el PP, con sus apoyos y tal. Por tanto, eso fue una preocupación, porque dices, bueno, si este es el sistema que utilizan principalmente en Andalucía, podría existir la tendencia a utilizarlo en otras comunidades autónomas. Hasta ahora ninguna otra comunidad autónoma, y han pasado pues 8 o 9 meses desde las elecciones autonómicas, no solo no lo ha implementado, sino que ni siquiera ha mostrado interés en implementarlo. Por tanto, si esa es la política a nivel autonómico que está aplicando el gobierno de las distintas comunidades autónomas gobernadas por el Partido Socialista, a nivel nacional entendemos que algunos partidos como el PP y Ciudadanos ya se han manifestado en contra, el Partido Socialista, como digo, la está aplicando solo en Andalucía. Por tanto, no esperamos que eso sea una medida global para toda España, pero estamos atentos y vamos a estar, sobre todo, explicando lo que nosotros creemos que son la realidad de cómo está funcionando el mercado, las ventajas que tienen un sistema a otro y los inconvenientes que tienen un sistema a otro. Nosotros, evidentemente, no queremos imponer nuestro criterio ni queremos cambiar un status quo determinado, sino
explicamos cómo está funcionando el mercado, cómo funciona también en otros sitios, y en base a eso intentamos proponer lo que creemos que es la mejor solución, y en este caso va a ser la misma. Entendemos que la subasta andaluza no es la mejor solución para el resto de España. En cualquier caso, unas subastas como las andaluzas a nivel nacional tendría el mismo rechazo que tiene AESEC, ¿no? Se mostraría su mismo rechazo. A ver, si nosotros hemos sido capaces de aguantar durante 4 años el no poder acudir al 18% del mercado español, pues quiere decir que tenemos este criterio muy claro, y estamos hablando de que, lógicamente, las principales compañías con los vademecums más amplios del mercado han decidido no participar de este mecanismo y han asumido pues perder una parte del mercado porque consideran que los riesgos que tiene una medida de este tipo son mucho mayores que las ventajas. Obviamente hay compañías que sí han ido a las subastas, que han crecido y ahora han ganado cuota y tienen una posición más fuerte. Nosotros entendemos que en caso de que esto fuese una medida en más comunidades autónomas, yo no la veo en ningún caso a nivel nacional. Obviamente, si fuese a nivel nacional, todos tendríamos un problema, porque si no vamos, no tenemos mercado, o al menos las compañías que principalmente vendemos en España. Pero como no anticipo que eso vaya a pasar, sinceramente no me lo quiero ni plantear, porque sería un dilema muy importante para algunas de las compañías que están en AESEC y que no son multinacionales, sino que son compañías nacionales y que su principal fuente de ingresos sigue siendo el mercado español. Tampoco queremos anticipar más que nada porque es un poco difícil qué gobierno va a tener España para los próximos 4 años, ¿no? Creo que esta semana es especialmente decisiva, pero bueno, de momento no parece que haya claridad al respecto. En cualquier caso, las peticiones imagino que son claras, ¿no? Bueno, yo creo que independientemente del gobierno que salga o que hubiese nuevas elecciones, que espero que no, porque esto también lo dijimos el otro día tras la celebración o la reelección de presidente y de la Junta, nosotros nos gustaría tener interlocutores cuanto antes, o sea que abogamos por que haya el acuerdo que sea con los partidos que sea, pero que haya un gobierno lo antes posible para tener un interlocutor al que poder explicarle nuestras inquietudes. A partir de ahí, nosotros no tenemos, lo he dicho también abiertamente en algunas ocasiones, no tenemos especial preferencia por un gobierno u otro. Creemos que, al menos en la historia reciente, tanto los gobiernos socialistas como los gobiernos del PP han tomado medidas favorables al genérico y medidas en contra en función de las necesidades del país o de lo que ellos han creído más oportuno. Y nosotros hemos intentado pues, bueno, conversar y discutir esas medidas e intentar que fuesen lo menos lesivas o lo más favorables al desarrollo de este mercado, que creemos que, como es un sector industrial que genera empleo, que genera PIB, que genera impuestos, que genera empleo femenino, pues es un sector, sobre todo, es una industria que es importante para el país. Por tanto, una de las lecciones de la crisis es que la crisis no la ha creado la industria, sino la que han creado otros sectores, y que los países que han salido primero de la crisis han salido los países industriales. Por tanto, creemos que el sector de genéricos, como un sector altamente industrial, con grandes plantas de producción en España, es un sector que se debe tener en cuenta. A partir de ahí, ya digo, también hemos hablado con Podemos, también hemos hablado con Ciudadanos y evidentemente manifestamos nuestra política o nuestros objetivos a medio y largo plazo. Cuando venga el gobierno podremos entrar en más detalles, pero de momento todos los partidos saben lo que nos preocupa, porque ya llevamos meses hablando con ellos y todos saben un poco los puntos de inquietud y los objetivos que nos hemos fijado para la siguiente legislatura. Y por tanto, en cuanto podamos tener un interlocutor, pues insistiremos en el tema. Y ya para terminar, ¿nos podrías adelantar alguno de esos puntos, al menos uno? No, bueno, yo creo que ya, en el fondo ya los he ido diciendo durante la entrevista. El primero es la diferenciación de precio, ese es el objetivo número uno clarísimamente. El segundo es volver a generar la competencia y, por tanto, eliminar las subastas o cualquier sistema que se le parezca. Entendemos que, como me has preguntado, el sistema de precios seleccionados puede ser un tema puntual para solventar una dificultad
en el gasto farmacéutico, que no preveemos, porque preveemos sinceramente que el gasto farmacéutico va a estar controlado los próximos años, por suerte o por desgracia no va a crecer significativamente, y por tanto, si conseguimos alguno de estos objetivos, pues bueno, podremos seguir desarrollando genéricos, aportando productos a costes más eficientes, que generen una bajada de precios y de consumo de las marcas, y por tanto un ahorro al sistema que luego se pueda reinvertir en la nueva innovación. Si al final esto es una cadena que todos tenemos un rol que jugar, y el rol de cada tipología de medicamentos está muy claro. Muy bien, Raúl, ¿alguna cosa que nos hayamos dejado que crees oportuno considerar? No, yo creo que, bueno, solo manifestar pues eso, que cogemos el reto frente al nuevo gobierno que venga con ilusión y con ganas de explicarnos, porque creemos que si miramos la historia reciente del genérico es una historia bonita para explicar de cómo hemos contribuido a la sostenibilidad del sistema y cómo seguimos con esa voluntad para seguir contribuyendo, y a partir de ahí pues a ponernos a disposición de los gobernantes y que conozcan bien qué puede contribuir el genérico en todo este sistema. Muy bien, Raúl Díaz Varela, un placer como siempre, bienvenido a Nesalud TV y como siempre... Muchas gracias por recibirme y bueno, un placer haber compartido un poco las inquietudes del sector de genéricos. Muchas gracias. Gracias.